Damos la bienvenida al primer podcast del canal. En este caso le tocó a Platón, donde vamos a exponer sus ideas principales y sus pensamientos más influyentes que han pasado por toda la historia. Vamos a comenzar con la teoría de las ideas, el cual es uno de los más relevantes y los más conocidos por la mayoría de las personas. Ya, empezamos. La filosofía del Platón, más o menos, ¿cómo es el idealismo, ¿no? Es el idealismo la corriente que propuso Platón. Eh, una de las cosas principales la más importante que tiene que ver con el idealismo es de que la corriente del idealismo impulsó al cristianismo a que se forme tal como es. O sea que el idealismo, esa manera de pensar de Platón, de que estamos en un lugar imperfecto, con maldades y cosas, etcétera, y que después de que nosotros abandonemos este envase que tenemos, así como cuerpo que es imperfecto y nuestra alma pura va al cielo, o a un lugar ideal, de ahí es que justamente han sacado la idea del cielo en el cristianismo, catolicismo y eso. Fue algo que no sabían cuando, una vez que repasé bien todo lo que tiene que ver con la filosofía de Platón. Con referencia a la influencia que pudo tener Platón en las diferentes religiones y sus creencias, yo pienso que Platón se pudo haber sentido más libre porque él hacía parte de una familia que tenía poderío en la época, que tenían reyes e influencias muy cercanas que no lo iban a oprimir, porque tenemos, por ejemplo, el caso de Sócrates, que él se sintió muy oprimido y también por eso fue que lo sentenciaron. Y de hecho Platón, al momento de sentenciar a Sócrates, que era su maestro, huyó a otra ciudad por miedo de que a él también lo sentenciaran, pero él tenía ciertos privilegios por ser de una familia como con más dinero y más acceso a educación y cosas del estilo. Ah, claro, sí, de esa manera funcionaba las cosas ahí en esa época de Grecia. O sea que había esclavismo y habían personas que trabajaban, mientras que otras personas que eran dueños de todas esas cosas, que tenían grandes propiedades y todo eso, tenían tiempo libre, ¿no? Justamente para filosofar y hacer ese tipo de cosas. Para los filósofos griegos había una pregunta clave que era ¿cuál es la causa del ser de las cosas? Platón no estaba de acuerdo con muchos de estos filósofos, ya que ellos decían que el ser de las cosas estaba en lo material. Unos decían que estaba en el agua, otros decían que estaba en la tierra e inclusive en los átomos, pero Platón no, Platón simplemente dijo no, no está, el ser de las cosas no es material, sino que el ser de las cosas es la forma. Cuando uno va por la calle, por ejemplo, y ve la rueda de una bicicleta, la rueda de un carro, rueda de un camión, la rueda de una patineta, todos son ruedas, sus materias son diferentes, pero lo que hace que estos objetos sean una rueda no es la materia, sino la forma. Platón decía que la forma es inmaterial. Con esto se refería a que muchas materias distintas eh, tienen una misma forma. En cambio, una forma siempre va a ser esa forma en sí misma. ¿Sí me hago entender? Claro, claro, estás hablando, o sea, de siempre la discusión entre materialistas e idealistas, ¿no? Cada uno tiene su manera de pensar distinta, ¿no? Exacto. De hecho, los sofistas eran los que planteaban el origen del universo y la conformación como tal, con los materiales naturales como el agua, el fuego, las tierras y similares. Y eso es una de las características principales de él, que él tenía un pensamiento como diferente a lo que se planteaba en la época. Y de hecho, tenía ideas muy polares a lo que planteaba Sócrates, que era su maestro, era algo bastante independiente. Sí, eso es cierto. Bueno, también Platón decía que la forma es inmutable, que un objeto material se puede desgastar. En el ejemplo anterior que le hablaba de llantas, pues la llanta de una bicicleta se puede dañar, se puede estropear, se puede degradar, se puede deteriorar, pero su forma siempre es idéntica en sí misma, sigue siendo una rueda. Bueno, también decía que la forma es racional.
Con eso se refería a que se puede definir, comprender, explicar. Por ejemplo, la circunferencia es una curva cerrada cuyos puntos equistan del centro. Esta definición es lógica y comprensible. Sí, ahí es donde Platón dice que la verdad es principalmente universal, porque, porque como dicen las ideas, o sea, la parte de la idea no cambia, mientras que la parte física sí. De ahí donde también salen la teoría de los mundos, ¿no? El mundo sensible y el mundo inteligible, donde en el mundo inteligible Exacto. conocen las ideas. Platón también decía que la forma es perfecta. La materia, por el contrario, no, porque por ejemplo vemos la forma de una roca que es más bien circular, pero esta es imperfecta y por mucho que uno trate de hacer un círculo perfecto, pues no le va a salir con cualquier material que lo haga, si sea con plastilina o bueno. También decía él que el ser depende de algo inmaterial, inmutable y irracional. ¿Qué opinan acerca de eso? Con eso, o sea, ¿se refiere al ser como cualquier objeto o al ser como... Exacto, o sea, él dice que la causa del ser depende de algo inmaterial, inmutable y que debe ser racional, que se pueda explicar. Además que se refiere a las ideas o a los conceptos Que sí, a las conforman ideas el o los, ser. sí, que conforman el ser. La idea se puede explicar irracional. Como tal es universal. Y se puede, pero se puede interpretar, o sea, según la interpretación cambia la forma. Pero la idea nunca cambia, es estática. O sea, es invariable. Exacto. Ujú. A eso hace referencia que cuando dice él que depende de algo inmutable, o sea que no puede variar. Una idea es lo que es, Sí, sin precisamente. cambio. Por eso es perfecta. Yo creo que esa fue una de las primeras veces donde nació las verdades absolutas. Platón tenía varios motivos para hacer este estudio. Uno de ellos fue continuar con la obra de Sócrates, que se interrumpió por su muerte. Otra era porque él estaba muy interesado por la polis, por la defensa del país. Y también porque él quería, como lo dijiste ahorita, Camilo, él vio que todos los filósofos estaban como en esa discusión de cuál era la causa del ser y que se fijaban en lo material. Uno decía que el agua, el otro decía que la tierra, el otro decía que los átomos. Entonces él quería como generalizar todas esas ideas en una sola. Este, en la época, generalmente filósofos como Sócrates, que eran bastante conocidos, no escribían. No que, por ejemplo, en el caso de Sócrates, Platón era una de las personas que escribía de él. Entonces, se podría interpretar como una gran influencia en el pensamiento de Platón. Sin embargo, no es así. No tenía tanta influencia y él tenía un pensamiento muy diverso y diferente a lo que era Sócrates en sí. Bueno, con la teoría de las ideas también lo ve desde el punto de la metafísica que habla de la realidad. Platón se basa demasiado en eso. Habla del conocimiento, de la antropología, desde una posición psicológica, ética, política, cómo es el hombre y su alma. Platón se fijaba mucho en esos detalles. Como todos ya saben, él dividió el mundo en dos. El mundo sensible, que es en el que vivimos, el que podemos sentir, ver, tocar, y el mundo inteligible, el de la verdad. En el mundo sensible hay cosas que se ven afectadas por el cambio. En el mundo inteligible no hay cosas, hay ideas eternas y perfectas. En este punto yo me planteé la definición de perfección y llegué a la conclusión de que una idea, ni siquiera una idea puede llegar a ser perfecta. ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué, pero por qué razón no podría ser perfecta? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Y además, ¿perfecta en qué sentido? ¿O imperfecta en qué sentido?
perfecta en el sentido en que no tiene consecuencias. Toda decisión tiene una consecuencia y pues todas las consecuencias tienen su parte que van a desagradar a muchos. Entonces ahí entra la infección en las ideas perfectas. Tú, por ejemplo, tienes una idea que te parece muy perfecta, pero a otra persona puede que le afecte en algo. ¿Sí me hago entender? O sea que se plantea una perfección relativa de cada persona. Exacto. Pues, o sea, Pero cada persona Platón tiene nunca preferencia. mete el relativismo ahí. Él dice que es Sí, porque perfecta. de hecho era muy absolutista. Era una persona que creía en las verdades absolutas y, y en las ideas de él también que eran absolutas. Ah, ya. No sé, no he pensado mucho acerca de eso, o sea, si las ideas son perfectas o no. Pero supongo, claro, cada idea que tenga uno, ¿no? O sea, siempre va, no, o ideas o decisiones en general nunca son perfectas, ¿no? Para mí no existe lo perfecto. Lo perfecto justamente es algo ideal, algo que podemos imaginar nada más. De acuerdo contigo. Por ejemplo, en tu mente puedes imaginar a un círculo y según tú es perfecto, ¿no? Ujú. Pero ustedes qué piensan acerca de la filosofía de Platón, pero, o sea, ¿ustedes creen que todavía, ustedes creen que está desfasada la filosofía de Platón? Yo creo que Platón, como ya había dicho antes, se basaba mucho en los mitos. Creo que esta teoría podría llegar a, a representar de una manera como muy fantasiosa la realidad. O sea, no hay que tomársela tan literal. Y es que de hecho en la filosofía platónica y en la gnóstica se expone la idea de un demiurgo que habitan en el mundo inteligible y se define como una entidad que es considerado como un Dios. dios creador sí, un dios creador del universo. Por eso también es, no sé, un poco, se basa también en el mito, el pensamiento de Platón. O sea, pero según lo que leí, no es creador del universo, sino que para Platón el mundo estaba hecho de, o sea, el mundo en sí estaba basado en el espacio, en las formas, en las ideas como ya habíamos dicho, y el demiurgo se encargaba era de organizarlo todo, o sea, no de crearlo, sino de organizarlo. Bueno, yo sí personalmente creo que la filosofía de Platón sirve para historia, pero no tanto para aplicarlo a la actualidad. Pienso que ya está muy, no obsoleto, sino que es algo que es muy irreal o fantasioso, como ya lo había dicho el compañero, al día de hoy. Vamos a seguir con otro tema que es el mito de la caverna y vamos a escuchar a el compañero. Bueno, la teoría de las cavernas eh, viene, eh, viene como una manera de explicarlo de todo, como una manera fácil de ver. La teoría de la caverna es sobre prisioneros de espalda y ellos solo veían sombras. De, había una caldera atrás de ellos con objetos y ellos pensaban que la realidad que ellos veían era sombra. Eso era sombras y una sombra. Eso era su realidad para ellos. Entonces, un día un prisionero lo escapar, lo consiguió. Cuando escapó, lo que el prisionero primero vio fue un poco el y le pegó toda la luz en el ojo que solo vio blanco. Y él creyó que estaba ciego o algo. Pero ya pasando unos segundos, lo primero que vio son reflejos. Los reflejos de un árbol en el agua. Eso fue lo primero. Luego fue un árbol y y por último fue el sol. ¿De qué forma quería explicar la teoría de las ideas en lo de, de la caverna? Hay cuatro formas de entenderlo. Esta es la
que más frecuente se ha visto, de que, de que el prisionero puede ser no, de que la caverna, mundo que vive, mundo sensible. Ahí está lo de la teoría de las ideas. Son dos mundos, mundo sensible y el mundo de las ideas. La caverna sería el mundo sensible en que vive, no es perfecto y que la mayor parte de las personas se quedan ahí. Y el exterior sería el mundo de las ideas, mundo perfecto, el mundo que casi no todos conocen. Entonces el prisionero representa a un filósofo que ascienda por el conocimiento y el prisionero asciende y llega al mundo exterior. ¿Qué representa el mundo exterior? La filosofía, el conocimiento. Y qué representa a los objetos que vio el prisionero, porque vio en un orden. El primero que fue el reflejo del agua, la sombra. Ese reflejaría los primeros conocimientos de un filósofo. Va desde lo más pequeño y luego ve un árbol. Eso sería ya una categoría media, va viendo de conocimiento, vas escalando. Y el sol, vio lo último, eso sería la idea de su conocimiento supremo. Ese es ese es el significado más frecuente de ese mito. Y no se le encuentra otro significado a ese. ¿Y tú qué piensas? ¿Ese es el significado correcto o qué perspectiva tienes acerca de eso? Yo creo que sí, porque he estado, de hecho, en el grupo personal, de ahí teníamos diferentes tú ponías un mensaje. Por un ejemplo, obviamente, pero tú pones, a mí me gusta otro te va a salir, no, espera. Y ahí van las diferentes. Y creo que sí, Yo quería hacer una pregunta. ¿Qué opinan ustedes acerca del mito de la caverna? O sea, ¿ustedes creen que está desfasado, que ya está obsoleto, o creen que aún puede ser de utilidad? Lo que pasa con el mito de la caverna es, bueno, se plantea el problema del conocimiento, ¿no? Porque Platón trata de exponer que por el mito de la caverna, el problema central de la filosofía, bueno, en aquel entonces de la filosofía platónica, ya que a través del conocimiento es como el hombre puede liberarse de las cadenas del mundo sensible y acceder al mundo inteligible, ¿no? A través de la filosofía. Como decía el compañero, el exterior es la filosofía y por medio del conocimiento logra acceder a ella. Eso también se ve, o no sé en qué parte había leído, o no sé dónde había escuchado, que el prisionero al llegar a contar lo que había visto, los prisioneros no le creyeron y me parece que lo mataron, me parece. No sé si estoy mal. Ya, una pregunta acerca del mito de la caverna. ¿Ustedes han visto Matrix? sí. Sí, ¿Qué más vio Matrix? yo. Ya, ¿de qué manera, usted cree, de qué manera está relacionada Matrix con el mito de la caverna? A ver, de que a la final todas las personas pensaban de que esa era la vida, ¿no? Lo que vivían ahí era lo. Pero una persona despertó, no me acuerdo el nombre de persona principal, despertó y se dio Neo, cuenta de sí, Neo. sí. Neo despertó y se dio cuenta que eso no era verdad, era una simulación. Claro, claro. La película Matrix hace una referencia al mito de la caverna. La película Matrix en general está llena de referencias a la filosofía, ¿no? Como que la simulación es la caverna, la vida real, ya, bueno, sigue siendo la vida real en la caverna, ¿no? Que él es la persona que sale a la vida real y trata de. No, 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 más bien ¿cómo se llama? El señor negro es el que sale primero, ¿no? Y le trata de mostrar a otras personas que están prisioneras, ¿no? En la simulación. Le trata de mostrar. Eso sí funciona en bastantes aspectos, ¿no?
incluso en la vida real, o sea, en nuestra realidad, cuando hay personas que siempre, generalmente tienen un conocimiento un poco más avanzado, pueden mostrar ese tipo de conocimientos a las otras personas, pero esas personas también tienen que estar dispuestas a aceptar todo lo que esa otra persona le puede dar, ¿no? Eso sí, es muy aplicable en la vida real. Claro, explica más o menos cómo funcionan muchas cosas. Y fíjate que ya acabo de confirmar que sí lo habían matado y eso es como, o sea, el periodo de donde el prisionero regresa a contar los que había vivido también necesita como una adaptación y también se puede, no sé, se puede comparar con lo que se han vivido muchas personas que han intentado mostrarles el conocimiento y los han matado por intentar, no sé, hacerlo público, como es el caso de periodistas o de cantantes o de personas que exponen de cierta manera a entidades que no les conviene que salgan esas verdades y los terminan matando. Yo pienso que de pronto él hacía referencia a Sócrates, ¿no? Porque miren que a Sócrates lo mataron justamente por decir lo que él pensaba. Sí, sí, ¿Ustedes qué dicen? completamente. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, eso se vive mucho en la actualidad, ya que un ejemplo, no digamos que son, no voy a gente, pero sí es un gran porcentaje de personas. Por ejemplo, tú te vas a una iglesia, anda y no, no, o sea, tú estás hablando y di, ¿sabes qué? No, algo así. Te van a satanizar o a lo mejor no sé qué te hagan, pero no lo van a tomar bien la mayoría, porque hay cierta... Y de hecho así es como la historia, mataron a dar otra pérdida. Claro, es que son mentes cerradas y de hecho siempre ha existido. Por ejemplo, en los tiempos pasados era más frecuente ver personas de mente cerrada, ideologías bastante marcadas y llegan a un punto de fanatismo donde podrían asesinar a otras personas por pensar diferente o por exponer unas ideas totalmente contrarias a las de ellas. Eso se pudo haber visto en la Inquisición, y en sucesos como este, donde se censuraban pensamientos diferentes a lo que se tenía como tradición de todos los tiempos. Me parece que era por herejía, se le llamaba herejía a eso. Mito de la caverna, creo que se debería, creo que es una realidad, porque eso de que tú des tu opinión de otra persona, no, no tenga tu misma opinión, ellos te van a veces te denigran o te apartan por no tener el mismo pensamiento. Sí, totalmente. Y se ven movimientos donde no solamente participan dos personas dialogando, sino o sea, es un movimiento completo y por no pensar igual, llegan a actuar con violencia. Sí, es que en los últimos años ha entrado cierta inclusión a las tribus más pequeños y es algo bueno porque en la historia nunca se había visto, sino que siempre se veía como cierta opresión a las minorías y esto limitaba a las personas en su pensamiento, en su exposición de ideas. De hecho, varios filósofos tuvieron que, o científicos incluso, tenían que decir que profesaban cierta religión para que no fueran censurados sus trabajos o cosas similares. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo creen ustedes que debió haber actuado la persona que salió a la luz? O sea, ustedes pónganse en los zapatos de él, ustedes qué hubieran hecho, ustedes se hubieran vuelto, cómo le hubieran dicho la realidad a los otros de la caverna o A ver, si nos ponemos en la realidad de él, lo que él había vivido era nada más, o sea, el espacio que había compartido era con los colegas o sea, en ese caso de la caverna. Entonces, no, o sea, yo creo que todos actuaríamos de la misma manera porque no pensaríamos en las consecuencias que
que podría ocasionar que nosotros dijéramos la verdad, ¿no? Entonces yo creo que todos le iríamos a decirles, porque no, o sea, literalmente desde la experiencia que nosotros vivimos no pensamos esas consecuencias. Es que si uno se contextualiza, uno siendo esa persona, no pensaría tanto en dejar a los compañeros, ya que sí lleva mucho tiempo con ellos. Y además él pensaría que el sufrimiento que ellos están viviendo no se lo merecen más. Conocer la libertad. Eh, yo creo que no le pasó por la mente que lo podrían asesinar o hacer daño, ya que les ayudaría y no los perjudicaría. Claro, Sí, totalmente. O sea, es un sentimiento de empatía y yo creo que todos nos iríamos por ese, ah, sí, por actuar de esa manera. no, ¿Qué dice Ronnie? Ya, lo que quería opinar, todavía estaba pensando todavía en el mito de la caverna, de que como, me parece interesante, ¿no? Como que, o sea, de la manera que lo explica es para tratar de que nosotros entendamos, o sea, de cómo se puede diferenciar una caverna del mundo real, ¿no? Pero poniéndonos en las cabezas de una persona que está dentro de la caverna es prácticamente imposible. Hay muchos ejemplos en la vida real, por ejemplo, había estado pensando en bastantes ejemplos, por ejemplo, en, de que puedas estar en otras dimensiones. Un ejemplo, por ejemplo, nosotros ahora estamos en 4 dimensiones, ¿no? Que son tres. Primero son las tres son dimensiones físicas, por ejemplo, el largo, ancho, alto, ¿no? Pero después está la dimensión del tiempo, ¿no? Vivimos en 4 dimensiones, pero imagínense que vivan pero en 4 dimensiones palpables, ¿no? Sin contar el tiempo. O sea, es algo completamente que no nos podemos imaginar. O por el hecho de que hayan seres que vivan en 2 dimensiones. Imagínate que ellos no tienen ni la menor idea de cómo imaginarse algo tridimensional. Es completamente, es completamente fuera de cualquier conocimiento que tengan en la cabeza. Por ejemplo, la gravedad que tienen los cuerpos celestes masivos, como los planetas o el Sol, la atracción que tienen, toda esa gravedad, toda esa masa que forma las dimensiones que tenemos, ¿no? En otra dimensión que no nos podemos dar cuenta, ¿no? Pero nos atrae. De esa manera se explica la fuerza de la gravedad. Ya, y otra explicación así un poco más sencilla es en lo que respecta a la música. Imagínate que las personas en el siglo XVIII, no, siglo XVIII, sí, siglo XVIII, en esa época lo que escuchaban comúnmente era la música clásica, ¿no? Los más conocidos, ¿no? Beethoven, Chopin, Leibniz, y después que pasaran imagínate que a ellos les mostraras a una persona cualquiera, o sea, escuchando ese tipo de música, que les mostraras algo de blues o algo de jazz que viene a ser algo del siglo XX, o sea, lo vería fuera de sí, ¿no? O sea no entendería para nada a qué es ni siquiera lo consideraría música. Y a ustedes no les parece, ¿no? Porque ustedes seguro que todos nosotros hemos escuchado que sea así de una manera muy, muy breve, cómo suena el jazz, cómo suena el blues. Pero, por ejemplo, imagínate que a esas personas que ahora escuchan jazz y blues en la época, a inicio del siglo XX, que les muestres el metal. O sea, que ellos lo escuchan y dicen, eso no es música, o sea, eso no tiene ningún sentido. O sea, es algo que es solamente ruido. Pero, por ejemplo, hay personas en los 80 y los 90 que han aprendido a disfrutar con esa música. Porque es una, la música tiene etapas que va evolucionando de tal manera, así prácticamente así es como si, como si se creara otra dimensión, porque las personas que antes escuchaban un tipo de música se han acostumbrado completamente a escuchar solamente ese tipo de música, y que tú le cambies otro tipo de música es algo completamente fuera de sí, ¿no? Igual pasa con la gente que vivió con eso del rock de los 80, del metal y todo eso. Que tú le muestres ahora las canciones que están saliendo ahora,
y les parecen horribles, o sea, tú les muestras el reggaetón, el trap y todo eso, y no les entra en la cabeza. Por ejemplo, a mí también me gusta música antigua, o sea, más o menos el rock, el metal y cosas así, y no me agrada para nada. Porque justamente no entendemos, y muchos lo consideran que no es música, ¿no? Eso cómo va a ser música, suena tan horrible, ¿no? Pero aunque lo querramos o no, eso ya está formando parte de la cultura musical, ¿no? Y así va a pasar con las siguientes eras musicales que hayan, ¿no? Eso más, creo que me he explayado un poco, pero eso es más o menos lo que explica el mito de la caverna, explica cosas que son fuera de sí, que no comprenden las personas que están dentro de la caverna, ¿no? Pero que hay pocos que llegan a darse cuenta, porque imagínate que en un mundo donde hay blues y jazz, que alguien de ha sido un genio, la persona que ha pensado de que con distorsión y con bastante ruido en una guitarra puedes hacer música, ¿no? O también ahora con la música de ahora y así completamente, va a haber una persona que va a revolucionar todo, ¿no? En el caso del mito de la caverna es un filósofo que pensar, filosofar así consigo mismo, ¿sí? De diversas razones, alcanza como un lapso donde puede darse cuenta de las cosas o puede entender de una mejor manera la filosofía. Sí, de ahí entonces nos metimos a otro tema, que vendría siendo la reminiscencia, que según Platón es el conocimiento realmente cuando nosotros aprendemos, no estamos aprendiendo, sino que estamos reconociendo. O sea, estamos reconociendo lo que el alma había vivido en experiencias pasadas. Por eso mediante pensar y reflexionar y mediante un diálogo filosófico podremos volver a, a exponer esos pensamientos o esas ideas que teníamos antes. Ese pensamiento vendría enlazado a la reencarnación, no, ya que si recuerdas vidas pasadas, debe ser Sí, porque se plantea la reencarnación de por medio. sí, por eso el Platón decía que el alma es inmaterial y aparte es eterna e inmortal y transmigra a otros cuerpos. Por eso se planteaba el tema de que el conocimiento, o sea, en vez de conocer, reconocía. Yo opino de que no pasa nada, simplemente te Tampoco. mueres y ya. Sí, yo estoy totalmente a favor de ese argumento. O sea que no crees en el alma. O sea, somos cuerpo y ya. Claro, somos simplemente azar biológico. Aquí entra una pregunta muy curiosa, ya que Platón planteaba que el cuerpo es la cárcel del alma. ¿Qué piensan ustedes? Claro, esa es más bien, eso es lo que pensó Platón, como ya había dicho con anterioridad, es algo que tomó la Iglesia Católica, ¿no? Para establecer las bases del cristianismo y catolicismo, ¿no? Es la manera de pensar en eso es de que cuando siempre así desde los inicios, desde la época del hombre primitivo, siempre el hombre siempre trató de pensar y trató de entender las cosas que lo rodean, ¿no? Y atribuyéndole diversas cosas, ¿no? Dioses, cosas así, ¿no? Cosas que pasaban y, y al igual que la tragedia, así el fuego, la luz, así son dioses, son deidades, igual, así van evolucionando las religiones, ¿no? En este caso, sin entender por qué existe la vida o cosas así, ¿no? O a dónde nos vamos, tratamos de darle una explicación, ¿no? A veces no necesariamente lo hemos confirmado, pero le damos una explicación o con tal de sacárnoslo de la mente, ¿no? Sí, es que la religión católica cogió bastantes bases de ahí, principalmente porque el hombre se divide en dos partes, ¿no? El cuerpo y el alma. Y según Platón, que se dividía en tres partes. Y de igual manera la religión plantea que, o sea, el alma trae todos aquellos comportamientos del hombre, ¿no? Que serían las últimas dos partes del alma según Platón, que sería la irascible y la concupiscible. Y de ahí, pues entonces parte de la religión católica en explicar, en explicar por qué el hombre tiene ciertos deseos carnales asociados al instinto, que serían los apetitos más bajos del hombre. O sea, que por eso explican
porque el hombre peca. Y sí, encontramos una alta relación entre algunas ideas que expuso Platón y la religión católica. ¿Qué es el pecado para ustedes? Yo pienso que el pecado es una manera de controlar a las personas, una estrategia de la religión para controlar a las personas. O sea, este planteamiento no es malo. De hecho, ciertas personas mantienen ese control por temor a Dios, por temor a pecar, por temor a pues ese temor que le metió la iglesia de que si pecas o haces esto no te vas a ganar la vida eterna, ¿no? Entonces por eso muchas personas tienen ese miedo y por eso no cometen pecados. Gracias a la religión, o sea, evidentemente la religión también ha tenido sus partes malas, sus guerras y sus discusiones, pero muchas personas a raíz de esto de los pecados no hacen ciertos comportamientos malos. De igual forma, así como le reza una madre por sus hijos, reza también un sicario que irá a matar a alguien, ¿no? Entonces es como un poco de ignorancia también. Muchas personas creían o creen en Dios y aún así siguen utilizando cosas malas, pero digamos la religión hoy en día, aparte de que no, o sea, no estoy de acuerdo, pero pienso que es necesario. Cierta influencia en la vida del hombre. Yo creo que el pecado ha sido más que todo adoptado por la Iglesia Católica y si bien no está bien estructurado o no tiene mucho sentido, en cierto punto puede ayudar a controlar a la sociedad. Es como limitar los actos malos y, y permitir que evolucione una sociedad menos cruel, con una empatía, digamos que más presente en sí mismo. Yo no estoy de acuerdo con el pecado, la verdad. Para eso existen otros métodos como la educación. El pecado a mí me parece como una amenaza que no tiene sentido. Si uno quiere tener controlada una sociedad, pues uno la educa, no le dice que, por ejemplo, robar está mal, sino que le enseña. O sea, no le dice robar está mal porque si robas te vas a ir al infierno. No, yo pienso que la manera más viable es decirle la verdad, no robas porque robar está mal, quitarle la pertenencia a otra persona está mal, no por miedo, sino por sentido común. Claro, claro, tienes razón, pero las personas, no creo que los ladrones no sean conscientes de eso, ¿no? Desde el principio, o sea, saben perfectamente que lo que están haciendo está mal, Sí, pero pero eso, fíjate que es que o sea, la base del ser humano es la educación. Si desde pequeño digo que se le enseña a alguien a respetar los bienes ajenos, yo creo que lo pueden entender completamente. claro, claro, pero habría que pensar entonces las razones por las que una persona roba, ¿no? Por ejemplo, una persona a veces roba tal vez porque piensa que no tiene muchas opciones de ganarse la vida, ¿no? Y no tiene más opción que robar, u otras personas que simplemente el deseo de vivir de una manera costosa, de una manera así vida de millonario y tratan de hacer crimen organizado y todas esas cosas. Y la verdad es de que también la educación no se brinda de la manera adecuada porque tampoco a las autoridades no es que les importe mucho, ¿no? Porque, o sea, las autoridades solamente velan, la mayoría vela nada más por sus propios intereses y no de que si las personas se eduquen o no, porque a ellos no les, o sea, no les afecta nada si el pueblo en general está educado o no, ¿no? O sea, mientras que ellos sigan aportando sus impuestos, sigan disque apoyando al pueblo con impuestos y cosas así, para ellos está bien. Y es que o sea, a ellos les interesa la ignorancia, porque desde la sabiduría se puede llegar a la libertad. Por eso en el mito de la caverna explican eso, ¿no? Desde la sabiduría y desde la educación podemos llegar a entender lo que ellos no quieren que entendamos, lo que ellos no quieren que salgan las verdades y no se los dejen en desventaja. De hecho, los actos que puede cometer una persona también sería por los valores que sí. Claro, los valores. No creo porque tú ves a un niño es inocente, no vas a saber qué es de la vida, si robar está malo. Y ahí viene una persona y comparte el conocimiento. Le das un mal conocimiento, pues. Decía yo que la educación no es
meramente culpa de los maestros, sino también de la familia. Hay muchas personas que se educan en la familia. Y los padres también, o sea, los padres, los cuidadores con quien usted conviva en su entorno social, va a tener la culpa de los valores con los que usted crezca, no simplemente los profesores o el sistema educativo, aunque si es un gran influyente, no es el culpable. Bueno, yo creo que principalmente entra la convicción de cada persona. O sea, tú te puedes educar con una familia de drogadictos, pero si tú eres consciente de lo que ellos están haciendo y, y crees que no está bien hecho, tú puedes educarte tú mismo. Tú puedes elegir un pensamiento diferente y no seguir el ciclo. No creo que sea totalmente culpa de los que te criaron, que te dieron enseñanza, sino que más bien es una decisión propia. O sea, la gran mayoría de los criminales y de las personas que hacen actos malos es porque vienen desde familias descontroladas, familias sin valores, pero también yo conozco personas que han vivido, no sé, muchas violencias intrafamiliares y muchas vainas y no se han desviado, siguen ahí, o sea, siguen con sus valores. Y también de igual manera, suele suceder al revés, vienen de una familia muy educada, vienen de una familia muy estructurada, o sea, relativamente bien, y terminan siendo lo peor de la humanidad. Eso ya también lo hacen de... Yo creo que también aquí entran componentes biológicos, porque digamos, hay ciertas personas que les entretiene que otra persona sufra, hay ciertas personas que les entretiene ver al otro mal, o, o diga, sí, aquí entran partes biológicas de igual manera, y pensamientos y cosas que no sé, de comportamientos o por dónde se guiarán de esas personas. También entra otros factores como la necesidad o la ambición, como decía el intento de explicar por qué una persona roba, puede ser por necesidad o por ambición. Y totalmente, o sea, creo que aquí había que tener algo de psicología, porque de psicología y educación desde la niñez. Porque aparte de que sí, pueden ser componentes biológicos, también se pueden tratar desde temprana edad para no ser desarrollados más adelante. Pero creo que para que un pueblo en general mejore su calidad en la educación, o sea, no creo que solos puedan hacer algo. Lo que más importa es el apoyo que le puedan dar las autoridades, ¿no? Y si no tienen el suficiente apoyo, o sea, simplemente va a seguir la deriva, ¿no? En un desgaste de valores, ¿no? Porque al final, cuando nosotros nos damos cuenta de que el hecho de que no podamos, aunque no, ¿cómo se dice esto? Usemos nuestros valores, ¿no? La bondad, honestidad, etcétera, ¿no? O sea, y nos damos cuenta de que no pasa nada malo respecto a nosotros, o sea, vamos a seguir usándolos, ¿no? Vamos a seguir faltando nuestros valores que tenemos. Y, y lo más importante es que las autoridades estén presentes. No se pueden dar el apoyo ellos mismos, porque tiene que ser la autoridad. Claro, ya, bueno, no necesariamente autoridad, pero el hecho de que se organicen y que elijan a una persona que los represente. Esa persona sería una autoridad. ¿Y por qué no se pueden representar ellos mismos? Porque justamente tiene que haber una organización entre ellos. O sea, el que haga cada uno a su manera no es la mejor manera de hacer. No podría decir, justamente estaría desorganizado. ¿Te No refieres, habría o un sea, avance grande. refieres a que debe haber un líder para poder organizar? O sea, tú estás planteando que si cada uno hiciese lo que quiera, o sea, digamos, digamos, un grupo de gente se organiza y vamos a decir, bueno, vamos a educar, vamos a tener ciertos valores y hacer las cosas bien, ¿no? Pero entonces si cada uno de ellos va por su cuenta y hace lo que quiere, va a haber desorganización. Por eso necesitamos, digamos, tipo líder que no tenga, o sea, una capacidad de controlar a ciertas personas, pero que sí dirija ciertas, o pueden ser hasta varios, porque si no, o sea, sería una desorganización total. Claro, es que se necesita cierta organización para que funcione algo.
porque si hablamos de la forma como se plantea contraria, entraríamos en un libertinaje donde cada persona hace lo que la persona quiere, lo que le plazca. Y ahí entrarían muchos actos que no son bien hechos, por ejemplo, asesinatos y similares. Anarquía. Exacto. Bien, ya vamos finalizando el podcast de Platón, el número 1 del canal, y al final nos desviamos un poco, pero es suficiente la información que se dio y demás que se puede ampliar en otro capítulo si se ve necesario. Y muchas gracias por escuchar a todos.